Deportivo, con Dani Garrido, Cadena SER. Son las 11:04 de la noche, 1 hora menos en Canarias. Vamos con la información. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Carlos Mazón se recluye este fin de semana en Alicante mientras el Partido Popular da por hecho ya que se hará a un lado de cara a unas elecciones. Es la noticia de la que llevamos hablando todo el día. Tanto Génova como el partido en la Comunidad Valenciana dan por hecho que el presidente no va a volver a presentarse a unos comicios después del bochorno del funeral de Estado del pasado miércoles por las víctimas de la Dana. Enseguida nos vamos a Valencia con lo que tenemos a esta hora en un sábado que va terminando ya y que ha sido el Día de Todos los Santos. Porque vamos al pueblo, a todos los familiares, lo típico. Y entonces pues se coge un poco para cada lápida de cada familiar. Es la costumbre. Nos vamos a Segovia, a 2 pueblos de Segovia, que tenemos allí a los padres. Un 1 de noviembre en el que ha llovido sobre todo en el centro y en el norte de la península. Mañana habrá lluvias débiles en muchos puntos y aunque despejará por la tarde, habrá excepciones como la de Galicia. Almudena Lopesino, buenas noches. Buenas noches, Aida. El sol irá imponiéndose a medida que avance el día, salvo en Galicia y área del Cantábrico, aunque aquí las lluvias no serán muy abundantes. A primera hora de la mañana prácticamente toda la península amanecerá con nubes, pero ya por la tarde el cielo estará despejado en todo el país. Ojo en Cataluña porque se espera viento fuerte a última hora del domingo. Las temperaturas bajan en el norte, 15 grados, por ejemplo, en Valladolid, y en el Cantábrico rondarán los 20, 25. Se espera en puntos de Andalucía. El Partido Popular empieza a moverse para pensar en un futuro en la Comunidad Valenciana sin Carlos Mazón. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Aida. El PP valenciano se ha reunido para empezar a pensar en alternativas y da por hecho que las elecciones, que si no se adelanta serán en mayo del 2027, tendrán un candidato popular diferente al presidente. A esta hora siguen todos los escenarios abiertos sobre el futuro de Carlos Mazón y en el PP continúan sin saber cuál va a ser su decisión, que es la clave para empezar a diseñar el futuro. Lo que está claro es que Génova ha decidido que ese futuro no pasa por Carlos Mazón y que los líderes del PP valenciano sin Mazón se han reunido para analizar la situación y han acordado pedirle a Génova que se les tenga en cuenta para tomar decisiones. El todavía presidente sigue recluido en su casa de Alicante, sin agenda pública este fin de semana, y la semana que viene hay prevista una remodelación de su gobierno tras la salida del vicepresidente para la reconstrucción, que según dicen desde el Consell no se ha suspendido. Mientras tanto, se multiplican las conversaciones tanto entre líderes del PP valenciano como del nacional y aumenta la presión en torno a Carlos Mazón. Ahora depende mucho de cuándo tome Mazón una decisión, porque los escenarios y los posibles sustitutos son diferentes en función del momento en el que Mazón decida hacerse a un lado, Adrián. El PP afirma que es muy pronto para hablar de nombres. Si Mazón decide dar un paso al lado, se abren 2 escenarios. Puede dimitir y convocar elecciones, para lo que habría que buscar un candidato o candidata, o renunciar pero sin ir a elecciones, lo que obligaría a que su sustituto fuera diputado autonómico. Vicent Monpó, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Valencia, no lo es, por lo que se descartaría a corto plazo, pero podría ser candidato en un futuro. Sí que podría ser presidenta de forma directa la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aunque en el PP insiste en que lo primero que hay que saber es qué decisión toma Mazón, una decisión para la que también va a influir su futuro judicial. Si deja de estar aforado, la jueza de la Dana le podría imputar, y ya ha dado pistas de que lo quiere hacer. Para mantener su aforamiento debería seguir siendo diputado autonómico o convertirse en senador por designación autonómica, un escenario que cada vez es más difícil. Hay otra opción, que Mazón decida seguir hasta 2027, pero en ese caso su horizonte tampoco es mucho mejor, ya que el lunes está citaba a declarar como testigo la periodista que comió con él el día de la Dana y está obligada a decir la verdad. Además, la exconsellera Salomé Pradas está cambiando de estrategia en los últimos días y ya le empieza a señalar. Precisamente esta tarde hemos sabido que esa periodista de la que hablaba Adrián, Maribel Vilaplana, ha acudido esta tarde al hospital por una indisposición, algo que sucede a menos de 48 horas de esa citación para declarar como testigo. En Andalucía les estamos contando hoy que uno de los argumentos más repetidos por el gobierno de Moreno Bonilla para atajar la crisis de los cribados del cáncer de mama es mentira. El gobierno andaluz dice una y otra vez que el protocolo que había activo, modificado por última vez por el PSOE en 2011, decía que no había que informar a las mujeres de que tenían una prueba no concluyente. Bueno, pues hemos ido al documento y sí que lo dice. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El protocolo se actualizó por última vez en 2011 y desde que saltó el escándalo de los cribados, el presidente andaluz ha argumentado que en esa actualización se eliminó la obligación de informar a las mujeres
que no tenían un diagnóstico claro. Sin embargo, el protocolo disponible en Internet dice que a las mujeres se les tiene que informar del resultado de las pruebas y de su diagnóstico, y en una web informativa del Servicio Andaluz de Salud se especifica que ese resultado se enviará por correo. Ahora la Junta ha introducido en el protocolo la obligación de informar por teléfono a las mujeres con diagnóstico no concluyente en el primer momento y no solo al citarlas para la segunda prueba. En cuanto a las mujeres afectadas por los errores en los cribados, la Junta habla de 2.317, mientras desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, nosotras creemos que pueden ser 20.000. Su presidenta calcula que las cifras reales pueden multiplicar por 10 las que maneja el gobierno andaluz. De los tribunales, el Partido Socialista trata de aplacar las críticas y niega cualquier irregularidad en su financiación después de que el juez del Supremo, que está investigando el caso Koldo, haya pedido a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo a Koldo y a Ábalos porque sospecha que pudieron blanquear dinero con las liquidaciones de gastos del Partido Socialista. Soy Jaime Nadi, buenas noches. Hola, Ida, buenas noches. ¿Cuáles son las incógnitas que el magistrado tiene ahora mismo encima de la mesa? Bueno, al juez nadie del PSOE le ha podido explicar por qué Koldo, que nunca ha tenido cargos orgánicos dentro del partido, canalizaba el efectivo que liquidaba Ferraz a la Secretaría de Organización, controlada por ese entonces por Ábalos. Por otro lado, esta semana declaró el exgerente del PSOE, quien admitió que no se controlaban esos recibos que pasaban Ábalos y Koldo, es decir, que pasaban los tickets y automáticamente se les liquidaban esos gastos en efectivo. Y del auto del Supremo surge la siguiente duda del magistrado: ¿blanquearon dinero a través de este mecanismo? Y por último, otra de las grandes incógnitas que el PSOE todavía no ha despejado es por qué Ferraz retiraba esa cantidad de dinero en efectivo del cajero de su cuenta para luego entregárselo en mano, empresa de seguridad mediante, a Koldo García. También de la política es tema la ruptura con el gobierno que ha anunciado esta semana JxCat. El partido de Carles Puigdemont dice que no cuenten con ellos para sacar adelante iniciativas parlamentarias, aunque de facto la situación es la misma que antes, porque dicen que solo aprobarán las iniciativas que sean buenas para Cataluña o las que consideren de sentido común. Hoy estamos explicando uno de los motivos que ha llevado a Junts a endurecer el discurso con el Ejecutivo, y ese motivo es Aliança Catalana, un partido ultra y xenófobo que está disparado en las encuestas allí en Cataluña. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Aliança ha pasado en poco tiempo de ser un fenómeno local a ir ganando terreno en la Cataluña interior, hasta el punto que la última encuesta del CEO indica que multiplicaría por 5 sus resultados en el Parlament, robando la mayor parte de ese nuevo voto a Junts, aunque también captando votos de PP y de Vox. Lo más preocupante para Junts, sin embargo, es de cara a las municipales, el único sitio donde ahora Junts toca poder. Los alcaldes de Junts están muy preocupados porque Aliança acabe quitándoles el puesto a base de un discurso muy directo y, por encima de todo, islamófobo. Aquesta ideologia política retrògrada i totalitària i amb la connivència de formacions polítiques ambigües i covardes considera la dona como... La líder de Aliança, Silvia Oriols, apela a menudo a la cobardía del resto de los partidos en ámbitos como la inmigración, pero también en el ámbito del procés, sin miedo a criticar abiertamente a Puigdemont. La independència la van aguantar només 8 segons, però la comèdia se'ns està fent eterna. Es que la decepción y el sentimiento de engaño en buena parte del electorado independentista es otra de las fuentes de crecimiento de Aliança. Junts se ha visto apoyando al gobierno de España y a un gobierno de izquierdas en plena oleada conservadora y con un nuevo actor acusándoles a ellos de traición. Pero sobre todo Junts ha hecho un giro conservador en lo que venía haciendo sus políticas sociales. Hay diferencias importantes entre ambos partidos. Aliança es abiertamente racista, apuesta por la expulsión, y Junts siempre ha tenido una visión más integradora de la inmigración o caritativa ante las desigualdades. Sin embargo, está endureciendo su discurso ahora en todos los ámbitos para intentar frenar una sangría que aún tiene un alcance incierto. Alberto Núñez Feijóo y ahora también el Partido Popular madrileño critican duramente la posición del Gobierno de España, que por boca del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reconocido el dolor y la injusticia que España infringió a los pueblos originarios de México durante la conquista. Feijóo ha dicho en redes que él no se avergüenza de la historia de su país, es textual, y desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso piden ahora la dimisión de Álvarez por desprestigiar, dicen, a España por sus palabras con México. Pero la realidad es que España es el último país en sumarse a una larga lista de países que ya han intentado reconocer esos abusos cometidos con otros pueblos en el pasado. Adrián del Pozo, buenas noches. Buenas noches. Países como Portugal. La declaración del presidente portugués fue feita durante Su presidente Marcelo Rebelo de Sousa dijo el año pasado en una conversación con periodistas que Portugal es responsable del comercio de esclavos e incluso que tenían que pagar los costes de esa esclavitud. Antes de eso, entre 2022 y 2023, Países Bajos también pidió disculpas por su pasado esclavista. Primero el primer ministro. Vandaag bied ik namens de Nederlandse
El liberal Mark Rutte y meses después el propio rey Guillermo. 2023 fue un año en el que se produjeron muchas de estas disculpas. El presidente alemán lo hizo por el asesinato de unos 300.000 tanzanos durante un levantamiento en la era colonial. Lo hizo en noviembre, mismo mes en el que el rey Carlos III se disculpó con Kenia por lo que calificó como aberrantes e injustificables actos de violencia cometidos por el Reino Unido. 3 años antes, en 2020, el rey Felipe de Bélgica reconoció por primera vez en una carta la violencia y crueldad del régimen belga en el Congo bajo el reinado de Leopoldo II, por las que reconoció su profundo pesar. Hablamos ahora de la formación académica en nuestro país con una tendencia creciente. Casi la mitad de las ofertas de empleo que se publicaron el último año en España solicitaban a los aspirantes que tuvieran una FP. La formación profesional sigue comiendo el espacio a la formación universitaria y ya no se cobra menos necesariamente al tener una FP en lugar de una carrera, Almudena. La formación profesional, sobre todo la de grado superior, ha aumentado su prestigio en los últimos años debido a la amplia demanda para elegir titulación, sumado a que las empresas buscan hoy en día personal formado técnicamente y en la práctica, es decir, preparado para trabajar. Según un estudio que ha publicado ADECO, la oferta de empleo para las FP ha aumentado 5 puntos desde el 2023. Juan Francisco Rodríguez es director de ADECO Staffing. Todos los contenidos de las formaciones universitarias pasan por ser bastante más teóricos que prácticos. Las formaciones de los estudiantes en la universidad están bajando y cada vez tiene mayor prevalencia todos los alumnos que vienen de la formación profesional, porque acerca mucho más allá al alumno al mundo laboral que luego se encuentra. La caída del empleo destinado a universitarios ha disminuido un 6% en este último curso. La FP está en auge y las profesiones más demandadas por los estudiantes son la rama sanitaria, la informática y los técnicos comerciales y de construcción. En donde buscan desesperadamente a personas que quieran trabajar es en las granjas gallegas. La comunidad autónoma va a cerrar decenas de instalaciones, centenares de instalaciones como estas este año por falta de relevo generacional. El problema afecta al comercio, al transporte o a la construcción, pero especialmente al sector agroganadero. Radio Galicia, Fernando Becerra. 200 granjas menos será el negro balance con el que Galicia cerrará este 2025, la mayoría de esos cierres provocados por la falta de relevo generacional. Según el Foro Económico de Galicia, el 72% de los dueños de las explotaciones agrarias y ganaderas tienen más de 55 años, lo que significa que se jubilarán a corto plazo. Esas explotacións embócanas a abandonar, porque ellos obligan a facer unha serie de arreglos nos estados, entonces di no. Cerramos el punto. Jesús es el dueño de una granja y ya asume que con su jubilación se acaba el negocio. La falta de relevo es una realidad también en el pequeño comercio. La directora de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, Margarita Hermo, reconoce las dificultades, pero rompe una lanza a favor de los jóvenes. Sí están interesados en continuar, pero encuentran muchas trabas. Yo no creo que exista una falta de interés. Evidentemente, el modelo de trabajo, el modelo de productividad de nuestros jóvenes es diferente al modelo de nuestros padres o de nosotros mismos, ¿no? Pero los jóvenes sí están implicados en empresas familiares. Dificultades también entre los autónomos. Los mayores de 65 años se han incrementado más de un 122% en la última década. Seguimos con la economía, pero ahora con la economía del continente en el que vivimos. Novedad que dejan las últimas horas en las negociaciones entre la Unión Europea y China. El portavoz de Comercio de la Comisión Europea ha acordado con su homólogo chino que Pekín no incremente la presión sobre las tierras raras que exporta a la Unión. Es decir, que no asfixie económicamente el envío de elementos químicos esenciales para la fabricación de tecnología en Europa, Carlos. Sí, dice la Comisión Europea que la decisión de China de suspender los controles que aplica a sus exportaciones de tierras raras garantiza la estabilidad del comercio mundial en un ámbito vital como es el de la tecnología. Pekín, por tanto, va a aplicar también a los 27 la suspensión de esos controles durante un año que acordó con Estados Unidos. Sobre la mesa también estaba el conflicto con el fabricante de chips Nexperia, una empresa de origen holandés pero de propiedad china que ha sido intervenida por el gobierno de Países Bajos. La dirección de la compañía en China respondió a esta intervención prohibiendo la exportación de chips hacia Europa, donde son clave para la fabricación de vehículos. Ahora Pekín ha abierto la puerta a conceder exenciones a esas exportaciones.
En donde la economía para cientos de miles de familias se está haciendo muy complicada es en Estados Unidos. Cientos de miles de empleados públicos siguen sin saber cuándo van a recibir su próxima nómina por el cierre parcial del gobierno. Un mes dura ya la limitación de los gastos federales por la falta de acuerdo en el Capitolio para aprobar las cuentas. Miles de estadounidenses pasándolo realmente mal por la falta de acuerdo político, mientras Donald Trump sigue gastándose millones de dólares en remodelar zonas de la Casa Blanca. María Ibáñez. Con 670.000 funcionarios federales suspendidos de empleo, Trump exhibe en redes sus remodelaciones en la Casa Blanca. La última ha sido el recubrimiento con mármol de uno de los baños, mientras cientos de miles de trabajadores federales se ven obligados a acudir a la beneficencia. Además, son 730.000 los funcionarios que son considerados esenciales, como los controladores aéreos, que están obligados a trabajar sin cobrar por el cerrojazo parcial a la administración federal por el que Trump culpa a los demócratas. De hecho, la Casa Blanca ha publicado un vídeo para responsabilizarles de una situación que mantiene cancelado el programa de asistencia nutricional en un país en el que 42 millones de personas están en riesgo de sufrir hambre. A lo que Trump lleva ya días sin dedicar demasiado tiempo es a la Franja de Gaza, después de atribuirse el mérito de haber conseguido una paz que no es tal. El Ministerio de Salud gazatí ha constatado hoy 5 muertos por los ataques israelíes de las últimas 48 horas. La supuesta tregua sigue en pie, pero el ejército de Netanyahu pone excusas para seguir asesinando palestinos. Son ya 226 muertos desde la entrada en vigor de la tregua el 11 de octubre, María. Aviones de combate han bombardeado zonas de Han Yunis, al sur de la franja, dejando al menos 5 víctimas mortales, a pesar del alto el fuego en curso. Cabe recordar que el pasado martes Netanyahu ordenó ataques contundentes contra el enclave tras acusar a Hamás de atentar contra su ejército. Desde entonces han muerto un centenar de palestinos, entre ellos al menos 46 niños. Este sábado las fuerzas israelíes han continuado con la demolición de edificios residenciales en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la franja y en el norte de la ciudad de Gaza. Esto cuando las ONGs han vuelto a acusar a Israel de impedir que entre en el enclave alimentos y medicinas, y publica el Financial Times que Netanyahu bloquea fuera de la franja 50 millones de dólares en ayuda humanitaria. Tel Aviv se comprometió en el acuerdo de paz a permitir el paso de 600 camiones diarios, algo que, según las ONGs, está lejos de cumplir. Rusia ha reaccionado esta tarde a la información de la CNN que asegura que el Pentágono ha dicho que Estados Unidos está en disposición de facilitar a Ucrania misiles de largo alcance, los misiles Tomahawk que Zelensky ha pedido tantas veces, si Trump lo autoriza. Desde Moscú advierten de que esto no ayudaría en nada a alcanzar la paz. John Jiménez. La ministra de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha dicho que si Estados Unidos entregara los misiles Tomahawk a Ucrania, lo que tiene el visto bueno del Pentágono, según confirmó la CNN este viernes, se complicaría la consecución de la paz. La pelota está ahora en el tejado de Trump. Él mismo descartó hace 2 semanas la entrega de estos misiles tras reunirse con Zelensky. Pero ahora vuelve a abrirse el interrogante sobre unos misiles que Zelensky lleva semanas pidiendo y que supondrían un punto de inflexión clave en el conflicto. Tienen un alcance de hasta 2.500 kilómetros, o lo que es lo mismo, tienen la capacidad de llegar hasta Moscú. En Marruecos, la reacción hoy de Hafiz al-Hanouch, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU haya aprobado una resolución que respalda el plan de Marruecos para mantener su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Dice el primer ministro marroquí, en el que toda la política exterior la lleva el rey Mohamed VI, eso hay que recordarlo, que es un acuerdo histórico y justo, en el que no hay ni vencedores ni vencidos. No lo ve igual el Frente Polisario, que dice que no piensa participar en propuestas que legitimen, dice, la ocupación del Sáhara. Y en París, lo hemos sabido esta tarde, hay 2 detenidos más que han entrado en prisión preventiva por el robo en el Louvre a plena luz del día de las joyas de Napoleón hace ahora una semana. Con estos 2 son ya 4 las personas que están entre rejas, otras 3 han quedado en libertad, al menos por el momento. París, Raquel Villaécija, ¿quiénes son los 2 detenidos que han entrado en prisión hoy? Los 2 imputados son una mujer de 38 años acusada de complicidad en robo en banda organizada. El otro es un hombre de 37 ya fichado por la policía por robos anteriores.
Ambos han entrado en prisión de manera preventiva. Fueron detenidos el pasado miércoles junto con otras 3 personas que han quedado en libertad. Los 2 imputados han negado su implicación en el asalto del museo hace 2 semanas. En total se ha detenido a 7 personas. En prisión preventiva también están los otros 2 hombres arrestados el pasado domingo, los que se sospecha que forman parte del comando de 4 asaltantes que a plena luz del día treparon por una escalera, entraron por el balcón del museo que da acceso a la Galería de Apolo y se llevaron las joyas de la corona francesa. Un botín valorado en 88 millones de euros, pero con un valor patrimonial incalculable que sigue sin aparecer. 4, por tanto, detenidos que están ya en la cárcel y otras 3 personas que han quedado en libertad por ese robo en el Louvre de hace 2 semanas. Como si de una obra faraónica se tratara. Así ha celebrado hoy Egipto la inauguración del museo más grande del mundo, dedicado exclusivamente a la antigua civilización egipcia. Al acto, elevado casi a cumbre de jefes de Estado, han asistido, entre otros, el rey Felipe VI, Sohaib. Para entender la magnitud mundial de esta inauguración, basta con ver la puesta en escena de Egipto y uno de sus espectáculos que marcan época. Un espectáculo faraónico en el que no ha faltado la puesta en escena propia de una película de Cleopatra. Todo ello combinado con un espectáculo de drones pirotécnicos que han seguido atentamente cientos de egipcios en las pantallas colocadas en el centro del Cairo. El presidente egipcio Al-Sisi habla del mayor museo del mundo, donde la joya de la corona son los tesoros de la tumba de Tutankamón encontrados en 1922 o una estatua colosal de Ramsés II. Así que Egipto ya tiene lo que allí bautizan como la cuarta pirámide. Una pirámide desde que se colocó la primera piedra en los años 90 que ha resistido 3 regímenes distintos, una primavera árabe, un golpe de Estado y la pandemia, hasta que ahora por fin ha salido del sarcófago. A ver, Dani, elige tú. ¿Qué quieres? ¿Acabar con música egipcia o moderneo? Que tenemos moderneo preparado por si lo que prefieres. Hombre, pues vamos a meter moderneo porque ya sabía yo. Porque hay un equipo de trabajo que ha preparado un moderneo. No, el equipo de trabajo ha preparado un moderneo porque Adrián del Pozo y Sohaib Nadi se han peleado porque uno quería acabar con Egipto y el otro quería acabar con moderneo. Yo quería meter un rap egipcio. Un rap egipcio, muy bien. Bueno, bien. Pues se me ha vetado. Y se te ha vetado. Se me ha vetado. Bueno, no se le veta nunca, pues alguna vez hay que vetarlo. ¿Hay otra cosa? Hay otra cosa. A ver, vamos a escuchar otra cosa. Muy bien, Elefante. Sí, ¿qué canción es? Te quiero, que es una versión de José Luis Perales. Vale. Elefantes con lobos lesbian. Sí, Elefantes con lobos lesbian y efectivamente es una. Y luego sale José Luis Perales al final del videoclip así con los ojos. ¿No? Es esa, ¿no? Sí, esa es. Es esa. ¿Qué te has pensado? Además, sale así, ¿eh? Sale. ¿No he visto el videoclip? Pues tienes que verlo, tío. Pero ahora mismo. O sea, un tío de informativo de la COPE lo sabría. Un tío de la SER también tiene que saber eso. Es que tengo que verme todos por los discutir videoclips te de ha sido Lobos calentito Lesbian. para casa. Pues sí, te ha sido calentito. Tú ponte el videoclip y ya verás cómo Perales sale al final del vídeo. Hoy no duermo. Hoy voy a ver todos los videoclips de Lobos Lesbian y mañana me haces un examen si quieres. No, porque mañana estarías aquí sobao y que no puede ser. Bueno, va, los chavales. Hasta mañana. Me vuelven loca. Venga. Adiós. Cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preciosa.